porque algunos días tienes muchísima motivación y otros días simplemente no. La motivación es como el clima, algunos días hace sol y otros días llueve, pero todo el mundo dice que necesitas motivación para mejorar, y eso no es real. Y si la motivación fuera en realidad lo menos importante, y si el secreto no fuera la motivación, sino cómo funciona tu cerebro, hace 3 semanas tomé una decisión. Una de esas decisiones que te haces a ti mismo con mucha seriedad y con mucha ceremonia. Me puse de pie, apagué Netflix y me dije en voz alta: mañana empiezo a las 7 de la mañana, sin falta y sin excusa. Me desperté a las 9:15. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que me desperté sintiéndome bien, como si nada hubiese pasado, como si yo no hubiera tenido ese momento de claridad la noche anterior. Y ahí, en esos primeros segundos de conciencia, me hice una pregunta que probablemente tú también te la habrás hecho miles de veces. ¿Qué me pasa? No soy flojo, o al menos eso me digo. Conozco el tema, sé que procrastinar es malo. He leído libros, he visto videos, he subrayado frases motivacionales con marcadores de colores. Tengo una agenda que parece un museo de fracasos organizativos, y aún así, nada. Entonces, empecé a investigar de verdad, no el típico 10 tips para ser productivo de Pinterest, sino la ciencia detrás del problema, y encontré algo que cambió completamente la manera en que entiendo mi cerebro. Se llama mielina y apuesto que nunca nadie te lo explicó de la siguiente forma. Quédate conmigo hasta el final del video, porque lo que vas a entender hoy no es un hack de productividad, es biología. Es porque tu cerebro no puede hacer literalmente lo que quieres todavía. Hola, mi nombre es Alberto y te doy la bienvenida a Impulso Club. En este canal hablamos temas de emprendimiento y de superación personal. Si quieres formar parte de esta comunidad, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros temas. También te invito a que te unas a impulsoclub.es, donde juntos estaremos compartiendo ideas y experiencias, y así este largo camino del emprendimiento no tengamos que recorrerlo solo. La narrativa clásica sobre la procrastinación dice algo así: eres una persona sin disciplina, sin fuerza de voluntad, y básicamente tienes que sufrir más para mejorar. Eso es lo que nos dijeron en casa, en el colegio y en los discursos de graduación. Pero hay algo de verdad allí, pero la verdad incompleta es casi peor que la mentira, porque te hace sentir culpable sin darte cuenta de las herramientas reales. Durante décadas, los psicólogos y los gurús de productividad trataron la procrastinación como un problema de carácter, de moralidad, casi como que si procrastinas eres débil, y si te levantas temprano eres una persona fuerte. Pero la neurociencia moderna tiene algo completamente diferente que decir. La procrastinación no es un fallo de carácter, es un fallo de infraestructura. Imagina que vives en una ciudad. Tú quieres ir del punto A al punto B todos los días. Tu meta, tu hábito, tu rutina. Pero el problema es que entre el punto A y B no hay carretera. Hay un campo con barro, con piedra y con obstáculos. Cada vez que intentas ir, tardas 1 hora en cruzar ese camino. Te cansas. Después de 3 días, dejas de intentarlo. ¿Eres una persona débil? No, es que simplemente no hay carretera. Ahora imagina que alguien construye una autopista lisa, rápida y sin bache. De repente, el mismo trayecto tarda 5 minutos y lo hace sin pensar y sin ningún tipo de esfuerzo. Esto es literalmente lo que hace la mielina en tu cerebro. Pero aquí está el problema que nadie te cuenta. Esta autopista no aparece mágicamente. No aparece con la motivación, no aparece con la intención y definitivamente no aparece con subrayar frases de Instagram. La autopista aparece con repetición, con práctica deliberada y con tiempo. Y el mundo moderno, con sus notificaciones y con su dopamina instantánea y con sus 32 formas de entretenerte sin levantarte del sofá, está diseñado exactamente para que nunca construyas esa carretera. No es que seas flojo, es que te están robando el tiempo que necesitas para construir. Ok, lo que te voy a explicar es ciencia, pero lo voy a hacer lo más digerible posible. Tu cerebro funciona con neuronas, millones de ellas, y esas neuronas se comunican entre sí a través de señales eléctricas que viajan por axones, que son como cables. Ahora imagina esos cables sin protección, sin ningún tipo de aislamiento. La señal eléctrica viaja pero lento y con pérdida. Es como el Wi-Fi pero con muchas paredes. Ahí entra la mielina. La mielina es una capa de grasa. Sí, literalmente grasa, que envuelve esos cables neuronales, y cuando esa capa existe, la señal eléctrica no fluye de forma continua, salta de nodo en nodo, como si fuera un rayo rebotando en trampolines. El resultado, las señales viajan hasta 100 veces más rápido, 100 veces. Y no solo eso,
son más precisas, más consistentes y más automáticas. ¿Sabes ese momento en que algo antes te costaba un esfuerzo enorme y de repente lo haces sin pensar? Manejar, tocar un instrumento, escribir en el teclado sin mirar. Eso es mielina. Es el camino ya construido. Solo tienes que recorrerlo. Y aquí viene la parte que me voló la cabeza. La mielina no es fija. No naciste con toda la mielina que vas a tener. Tu cerebro produce de forma activa y hay células especializadas llamadas oligodendrocitos cuyo único trabajo es envolver esos cables con más y más capas de mielina. Pero, ¿y qué activa la mielina? ¿Qué les dice? Oye, este cable lo usamos mucho, ponle un poquito más de capa. Pues la repetición. Cada vez que repites una acción, una cadena neuronal se activa y cada vez que esa cadena se activa, los oligodendrocitos añaden un poquito más de mielina, una capa y una capa. Con el tiempo, ese circuito se vuelve ultra rápido, automático y eficiente. Se convierte en un hábito que no requiere energía mental. Esto lo estudió Daniel Coley en su libro El Código del Talento. Entrevistó a los mejores del mundo en sus áreas, a violinistas, futbolistas, matemáticos, y encontró que todos tenían algo en común. No eran naturalmente talentosos, habían construido más mielina que nadie en esas áreas específicas. El talento no es magia, es mielina acumulada. Y aquí está el vínculo que nadie te explica de forma directa. Para construir mielina necesitas repetición consistente, no perfecta, consistente. Pero, ¿qué hace la procrastinación? Romper esa consistencia, exactamente eso. Es como si cada día que no practicas, cada día que evitas hacer tareas, los oligodendrocitos dicen, bueno, este cable no se usa, no merece ningún tipo de inversión. Pero hay más, porque la procrastinación también tiene su propio circuito de mielina. Cada vez que sientes incomodidad ante una tarea y en lugar de hacerla, abres el teléfono, refuerzas ese circuito de escape. Cada vez que evitas el trabajo y te das la recompensa inmediata del entretenimiento, añades una capita más de mielina al camino de la evasión. No es que seas flojo, es que llevas años construyendo una autopista hacia la distracción y un camino de tierra hacia el trabajo profundo. Tu cerebro está optimizado para lo que más has practicado, y si lo que más practica es evitar, pues ahí está tu respuesta. Ahora, sabiendo todo esto, decidí hacer algo. Diseñé un experimento personal de 7 días, solo 7 días, porque soy muy realista y tengo un historial de abandonar los retos después del tercer día. Las reglas eran muy simples. Cada mañana, antes de abrir el teléfono, antes de desayunar, antes de hacer cualquier otra cosa, haría una sesión de ejercicio corta, sin ropa especial, sin ir al gimnasio, sin preparación épica. Solo moverme. En mi caso era ejercicio. Llevaba un mes diciéndome, mañana empiezo. Así que 20 minutos de movimiento al despertar sin ningún tipo de negociación. Nada de cuando tenga tiempo, porque sé que nunca voy a tener tiempo. El primer día fue relativamente fácil, porque tenía algo de motivación. Me desperté, hice un poco de ejercicio, caminé y todo fluyó de forma tranquila, sin ningún tipo de problema. Pero el segundo y el tercer día sí fueron un poco más difíciles que el primero, y eso me desmotivó enormemente. Inconscientemente esperaba que el cuerpo ya estuviera acostumbrado, pero recordé algo que había leído. La mielina no se construye en 2 días. El circuito neuronal lleva tiempo en consolidarse. Los primeros días son los más difíciles porque estás literalmente abriendo un camino nuevo a través del barro, sin carretera y sin nada. Eso me ayudó a no rendirme, no porque fuera inspirador, sino porque tenía sentido. No era que yo fuera un caso perdido para el ejercicio, era que mi circuito de ejercicio tenía muy poca capa de mielina. Era un cable desnudo, sin asfalto y sin nada. El cuarto día fue algo diferente. No fue dramático, no hubo músculos nuevos ni transformaciones físicas visibles. Simplemente me costó un poco menos ponerme de pie y empecé a moverme un par de minutos antes que los días anteriores. Seguía sin ser fácil, pero era un poco menos imposible. Para el quinto y el sexto día ya tenía algo parecido como un ritual. Me levantaba, bebía un poco de agua y me ponía las zapatillas, sin luchar tanto. El cuerpo ya lo anticipaba, como si supiera lo que tocaba el día de hoy. El séptimo día dormí hasta tarde, me distraje y se hizo la noche sin hacer ningún tipo de ejercicio. Y aquí está la trampa que yo mismo casi caigo. Sentí que había arruinado todo, que 7 días sin fallar y uno malo borraría todo el progreso. Pero esto también es una narrativa falsa. La mielina que construiste en esos 6 días no desaparece en uno. No funciona de esa manera. Lo que tienes que evitar no es la perfección, sino el abandono prolongado. Un día malo no deshace todo lo que ya has hecho en 6 días. 10 días malos seguidos sí empiezan a hacer un poco de daño.
Ahora quiero hacer una pequeña pausa y decirte algo que va más allá de la productividad. Cuando entendí la mielina de verdad, no solo entendí por qué procrastinaba, entendí algo mucho más grande. Entendí que el problema no era la falta de motivación. La motivación viene y va. Hoy me siento motivado, mañana no. Es volátil, es poco confiable. Construir una vida sobre la motivación es como construir una casa sobre arena. Lo que construyes con la mielina es diferente. Lo que construyes con mielina es independiente de cómo te sientes. Imagina lo que eso significa. Imagina que un día no tienes ganas de moverte o de estudiar o de entrenar o de trabajar en tu proyecto personal, pero tienes el circuito totalmente mielinizado, tienes la carretera totalmente construida y entonces lo haces de todas formas, no porque seas un héroe, sino porque se ha vuelto fácil, natural y casi como automático. Eso es libertad real, no la libertad de que puedo hacer lo que quiera, sino la libertad de que ya no necesito pelearme con mi propio cerebro para hacer lo que realmente me importa. Y hay otra cosa de este tema que me parece totalmente esperanzador. No importa tu edad, no importa cuántos años llevas procrastinando, los oligodendrocitos no tienen fecha de caducidad. Tu cerebro puede construir mielina a los 20 años, a los 40 o a los 60. La neuroplasticidad no desaparece. Sí es más fácil cuando eres joven, porque tu cerebro está en pleno desarrollo, especialmente hasta los 20 años, que es cuando tu lóbulo prefrontal termina de mielinizarse del todo. Por eso los adolescentes toman decisiones tan impulsivas, no porque sean tontos, sino porque literalmente les falta mielina en el área que toma las decisiones. Pero incluso si ya pasaste por esa etapa, el proceso no se detiene, solo se vuelve un poco más lento. La pregunta no es cómo puedo cambiar, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a pagar el costo y el tiempo y la repetición? Y ese costo es menor de lo que cree. No estamos hablando de sacrificios heroicos, estamos hablando de 20 o 30 minutos al día, de pequeñas repeticiones constantes y consistentes, de construir una carretera centímetro a centímetro. Ahora piénsalo de esta manera, si cada día que procrastinas refuerzas el circuito de la evasión, ¿en qué estás construyendo a largo plazo? Estás construyendo un cerebro cada vez más eficiente en evitar, cada vez más rápido para escapar de la incomodidad, cada vez más dependiente de un estímulo fácil. No es que el futuro sea fatalista, pero sí tienes una dirección y tú hoy estás eligiendo cuál de las dos autopistas poner asfalto. Eso me parece la cosa más poderosa y también más responsabilizante en que he entendido sobre mí mismo en mucho tiempo. Ahora bien, recapitulamos un poco rápidamente, porque quiero que te vayas con esto clarísimo. Primero, no eres flojo, tienes un cerebro con circuitos mielinizados en direcciones equivocadas. Segundo, la mielina se construye con repetición consistente, no con intensidad, no con motivación, con repetición. Tercero, cada vez que evitas, refuerzas el escape. Cada vez que haces, refuerzas el hacer. Cuarto, el cambio no es rápido, pero es acumulativo y no desaparece de un día para otro. 5. No necesitas ser perfecto, necesitas ser consistente. Ahora ya te podría decir que te suscribas al canal, pero eso no va a cambiar tu cerebro. Lo que sí puede cambiar tu cerebro es lo siguiente. Piensa en cosas que llevas semanas, meses o quizás años postergando. Ese proyecto, esa habilidad, ese hábito, esa conversación o ese primer paso. No te estoy pidiendo que lo hagas todo hoy, te estoy pidiendo 20 minutos. Ve a pavimentar tu primer cable hoy mismo. Pon tu temporizador y siéntate. Empieza aunque sea malo, aunque duela, aunque tu cerebro busque 10 excusas para levantarte. Esos 20 minutos son la primera capita de mielina, la primera capa de asfalto en esa carretera que necesitas construir. No tienes que tener ganas, no tienes que sentirte listo, solo tienes que empezar. La práctica constante no solo hace la perfección, sino que también refuerza los circuitos neuronales responsables de esa habilidad. Daniel Coyle.